Dios está trayéndonos aquí para la comunión con Él. Dice, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de aquello. Yo entiendo que como siempre está con nosotros, ¿no es cierto? Quiere decir que en forma muy especial está con nosotros, para que nos concentremos en la persona bendita del Señor Jesús. No hay otro como Él. No hay otro Salvador, no hay otro que vino a hacer la voluntad de Dios perfecto y de cumplir toda la Escritura, todas las profecías. Venimos estudiando en Génesis, el primer libro de la Biblia, hacia el final del libro, en capítulo 47 al final y 48 que nos toca hoy. La verdad que no hay tiempo para considerar todo lo que hay acá. Pero lo que yo no digo aquí, usted lo puede leer y meditarlo en casa y depender del Señor Jesús. Voy a intentar, bajo la ayuda de Dios, de indicar y subrayar lo que son las cosas más importantes. Entonces, capítulo 47, verso 27. Dice, así habitó Israel, quiere decir Jacob, que Dios cambió su nombre a Israel, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces entendemos que probablemente más o menos tenía 17 años con José en casa, antes que fue vendido a Egipto, y tenía esos 17 años también en Egipto, y toda la parte de en medio lo perdió. 29. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Todo eso de poner la mano debajo del muslo era como poner la mano sobre la Biblia en un corte de ley y jurar que va a decir la verdad, toda la verdad y nada más, ¿no? Es un juramento. Costumbres, ¿no? Y además, 30, verso 30, más cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ahora, eso de la cabecera de la cama es una expresión que puede también significar su bastón. Así que es más probable que era su bastón por la edad. Pero nadie sabe con seguridad qué significa el hebreo en ese lugar. En esta parte vemos que Jacob, Israel, está seguro de que Dios le quiere en Canaán. Dios le quiere en el lugar que ha prometido. Entonces toma medidas para que sus huesos lleguen ahí, a ese lugar. Esto que hace es una acción de fe. ¿Por qué va a enterrarse en una tierra lejana? Porque estaban en Egipto. Si los descendientes nunca iban a llegar allá. Eso es lo que está señalando. Entiérrame donde se va a cumplir la promesa de Dios. Y entonces vemos una expresión de la fe de Israel, la fe de Jacob. Seguimos con 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo.
Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Entonces, ¿qué? Empezando en este versículo, José va a contar su testimonio. Y todos tenemos un testimonio, ¿no es cierto? Cómo el Señor nos encontró, dónde nos encontró, qué hizo con nosotros, cómo ha sido la vida nuestra llevado al lado del Señor, o el Señor al lado de nosotros, en yugo con el Señor, ¿no? El testimonio. Entonces pensamos, aquí está lo de Jacob, pero pensamos en lo nuestro, el testimonio nuestro. ¿Qué vida hemos tenido con Dios, ¿no? Entonces me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo. Verso 4, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padan Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Interesante, ¿no? Piénsenlo, medítenlo. ¿Qué es Belén de Éfrata? Donde murió Raquel. O sea que todo va unido, hermanos. Esta Biblia es una, del principio al final. Es ahí donde nació Jesús. 8. Y vio Israel los hijos de José. Bueno, entonces, todo esto que ha acontecido, fue sabido por José. No, a lo mejor no fue sabido por los hijos que estaban ahí, Manasés y Efraín, ¿no? El incentivo, hermanos, es que nosotros debemos hacer lo mismo. Este testimonio que tenemos, debemos repetirlo. Es único. El Señor no es único en sí, pero su trato con todos nosotros es algo diferente. Siempre es bueno y para salvación y para la vida, para santificarnos, para cambiarnos a su imagen, es su trato, pero cada uno tiene una historia personal. Pero esa historia, como lo hace Dios, glorifica a Él. Compartimos nuestra historia y más con nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la implicación? ¿Cuál es la motivación acá? Es que hablemos a nuestros hijos de Jesús. Hablemos de nuestra salvación. No dejemos de que, bueno, el pastor lo va a hablar de Cristo, el maestro de la escuela dominical, o a lo mejor en un campamento se va a salvar. Hermano, el niño vive con papá y mamá. Hablemos de Jesús. Hablemos de esta vida que nos tiene, esta vida que nos da gozo todos los días, nos da vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué mejor, ¿no? De invertir y nuestra vida en los hijos, de compartirles a lo más caro de nuestra vida, que es Jesús y la salvación en Él. Entonces nos toca como papás. Y Dios nos ayuda, no tengamos miedo. Uno dice, pero soy hipócrita. Claro que
Todos somos hipócritas. Nadie llega a la meta, a la perfección. Pero ¿cómo es su corazón? Ese es el asunto. Subrayamos, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Amo a Jesús, amo al Señor. Quisiera siempre hacer lo que a Él le agrada. Esa es mi meta. Entonces, bien. Dios mismo se encarga de la hipocresía, hermanos. Y cada día somos menos hipócritas si estamos fervientemente siguiendo al Señor de corazón. Y miren, los niños, los jóvenes, los adolescentes, ellos saben la diferencia. Saben la diferencia entre un padre y una madre imperfecta y uno que está... ¿cómo es la palabra? Que está pretendiendo que no lo es. Sabe que todos tenemos nuestras fallas, pero debemos ser honestos, genuinos, y los niños lo saben. Hemos trabajado mucho en los campamentos, los adolescentes lo saben la diferencia. Y nadie quiere un padre y una madre perfecta como quiere uno que es dedicado a Dios de corazón. Eso. Entonces ahora, la parte central del capítulo 48. Empezamos en el verso 9. Respondió Jesús a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Bueno, entonces tenemos a Manasés y a Efraín en verso 1. No hay que volver. Verso 1 dice Manasés y Efraín. Y de repente en verso 5 dice Efraín y Manasés. Lo dijo Jacob. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Ahora, ¿qué está pasando acá? Manasés es el mayor. Y al mayor de la familia le corresponde una doble bendición, pero además le corresponde la jefatura. O sea que iba a ser, entre los hermanos, iba a ser aquel sobre lo cual caía toda la responsabilidad. O sea, si había, si hay 10 hermanos y nadie quiere ocuparse de los viejos padres, ¿no? Que sucede. Llegamos a los 75, 80, 90 años. Nadie quiere hacerse responsable, le toca. O sea, no puede ser, y porque puede empezar a hablar a las hermanas y pueden estar un tiempo en la casa suya o a los hermanos, lo que sea, ¿no? Y ver, no podemos. Cuando llega a él, el mayor, le toca. No hay opción, no había opción. Ahora, no era tan feo la situación, pero hoy en día se escucha, ¿no?, de esas cosas. Y al final nadie quiere cuidar de ellos, nadie. Pero en esos entonces, sí. Alguien tenía que poner la cara, tenía que hacerlo. Y entonces al mayor le correspondía una doble bendición, pero miren, una doble responsabilidad. ¿Estamos? Pero eso fue pasado de padre a hijos. Entonces, lo que sucede en este caso es que Jacob va a adoptar a sus nietos. Va a saltar en un sentido al hijo para asegurarse de que los hijos de José reciban la doble porción. Pero tomen en mente que el mayor es Manasés y el menor Efraín. Verso 10. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra.
da la idea que son hijos pequeños. Estaban tal vez en su regazo, por ahí. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces, claro, hay que visualizar, si Israel está ahí, yo voy con mi izquierda hacia la derecha, entonces la derecha va a ser la mayor, la bendición y la primogenitura, la bendición y la primogenitura. Entonces va con Manasés hacia la derecha de Jacob para que él reciba la bendición, la primogenitura y la responsabilidad mayor. Y en la mano derecha lleva a Efraín a la izquierda de Israel. 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Bueno, eso de adrede no usamos mucho, pero quiere decir cruzado, ¿no? Entonces, Israel toma la mano derecha y lo pone sobre el menor. Y la mano derecha. La izquierda sobre el mayor. Eso. Bien, lo tenemos. Pero, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Entonces, está diciendo, por ejemplo, la cultura colombiana no es así, no sé. Un ejemplo, aquí se hace así, no así. En otro, puede ser en un país lejano se hace al revés, pero no. Es que eso era ya procedencia y era cultura, pero era bien conocido, que la bendición de la mano derecha era para doble bendición y primogenitura. Eso era conocido. Y José dice, ¿qué está pasando? Estaba a mitad del... para cambiarlo de Efraín a Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo. Ahora, estos versículos están aquí para asegurarnos de una vez que eso no fue una equivocación. Lo hizo a propósito. ¿Estamos? Y además está en la Biblia para señalarnos algo que Dios quiere que sepamos. Muy bien. Y en eso vamos a hablar. 19. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, es decir, el mayor, vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en tú bendecirá a Israel, diciendo, hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Aquí viene la lección primordial de este capítulo.
Dije ya que la Biblia es una. Es una unidad. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo, lo que va a hacer, cómo lo va a terminar. Todo está aquí en este libro, en la Biblia. La Biblia es verdad de Dios. En este momento vemos a Israel, Jacob, elegir a la segunda persona en lugar de el que nació primero. No el primero, sino el segundo. Y en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de esto. Donde Dios elige el segundo en lugar del primero. Tengo una lista acá de 8. Entonces, hay 8 posibilidades. Uno es Efraín sobre Manasés. Así que ya hay 7 más que tengo yo. Son 6 del antiguo. Bueno, son 7 más que tengo yo. Entonces pregunto, como David, mi hermano, hace siempre, ¿qué les parece, no? Escuela, ayúdanos ejemplos donde Dios en la Biblia eligió el segundo en lugar del primero. Levante la mano, por favor. No, es que no. Sí, hermano. Jacob y Esaú, así que no muy lejos de la historia, ¿no es cierto? Esaú era el mayor y Jacob era el menor, y antes que naciera, Dios dijo, el mayor va a servir al menor, ¿no? Además, en este caso, hay otro dicho acerca de estas dos personas que suena muy injusto, pero está en la Biblia y tiene una lección muy importante. ¿Qué dijo Dios de estos dos hermanos? En frase. Que el mayor serviría al menor. Sí. Que el mayor serviría al menor. Sí. 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 Pero eso había dicho yo. Entonces, ¿qué dijo luego Dios de estos dos casos? Bien, gracias. No, algo que suena muy feo, muy injusto. A Jacob he amado, pero a Esaú aborrecido. A Jacob he amado y a Esaú he aborrecido. Tómenlo en cuenta. Queremos hablar más de eso. Otro ejemplo. No, está bien, gracias. ¿Cuál? Caín y Abel. Que Dios eligió a Abel en lugar de Caín, y Caín era el mayor. Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Ayúdanos, ¿cómo hizo Dios que bendijera a Abel si estaba muerto? Sí, de Abel, que era un animal que vertió sangre y así agradó a Dios, porque Dios sabía desde Adán que era necesario el sacrificio de sangre para la salvación, ¿no? Y Caín trajo verduras, tal vez verduras y fruta rica de Colombia, no sabemos. Bueno, no era de Colombia, pero parecido, ¿no? Pero no, y tampoco quiso arrepentirse, Caín. Pero ¿cómo hizo Dios para que siguiera la línea de Abel, que ya había muerto? ¿Se acuerda? Por Set, sí. Dios le dio a Adán y Eva otro hijo, y por la línea de Set encontramos las personas que servían y adoraban a Dios. Por eso, ¿Sigue esto? ¿Aló? Bueno. Es decir, está bajándose. Ok, bien. Y cuando nació Set, Eva dijo, Dios me ha dado un hijo en lugar de Abel. Entonces está claro, estamos hablando de esa línea.
Set en lugar de Caín, y a ver qué fue matado. Tenemos 2 de los 7. Ayúdenme. Sí. Uno que era el último de todos sus hermanos, fue elegido por Dios como David. David, sí, claro. Hay 2 cosas con David. Eso no, solo nos va a dar uno más, no 2, pero es que David fue el mejor, y Eliab fue el mayor, si me acuerdo, ¿sí? ¿No? Y fue Eliab que Samuel vino a la casa para ungir uno de los hijos de Isaí, ¿está bien? Como rey. Y aparece Eliab, muy guapo, alto, fuerte, todo lo que deseaban las mujeres, no sé. Bueno, todo aspecto muy especial. Y Dios dice, no es ese, porque Dios, ¿qué? Mira acá, ¿qué? Mira el corazón, claro. Y el corazón no estaba bien, claro, sí. Así que, pero no nos olvidemos de David, que era segundo rey. Era el segundo rey en Israel. Dios había rechazado el primer rey, que se llamaba Saúl. Eso tal vez aún más llamativo de que fue menor de los hermanos. Fue el segundo que Dios eligió, el segundo rey. Y rey también tiene significado en cuanto a la persona más importante. Bueno, tenemos Caín y Abel ya, Esaú, Jacob ya, David ya. ¿Quién más? Manasés y Efraín. Tengo 1, 2, 3, 4 más. Vamos bien, porque tenemos tiempo. Abraham fue elegido, pero fue segundo. Acá. No, Abraham, como padres de estas personas, tenía que ver, pero... ¿y a quién estamos estudiando actualmente? José, claro. Dios rechazó a Rubén y tomó a José. Eso ya es evidente en la historia. No vamos a hablar más detalles en este momento. ¿Quién más? Salomón no fue el mayor, ¿no? Claro. Bueno, voy a agregar eso. No me talló ninguno de los míos. Tengo que agregarlo. Salomón. Ok. Otro más. Sí, lo escuché. ¿Quién? Bueno, manos. Como buen profe. Levante la mano. ¿Quién? No, puso la mano. ¿Cómo, Eduardo? ¿Moisés y Aarón? Claro, sí. Aarón fue el mayor y Moisés fue elegido. Así que en eso, ¿cuál es la característica que todo el mundo habla de Moisés? Que fue el hombre más, ¿qué? Más humilde, más manso, ¿no? Noble, todos. Y claramente en el Antiguo Testamento, él es una figura, un precursor, un tipo de ¿quién? Cristo, claro, Cristo. Muy bien, vamos. Tengo uno más en la familia de Abraham. Isaac, claro. El mayor fue Ismael. Y Dios le rechazó porque no era de la promesa. No era de la promesa. Y Isaac fue por fe. O sea, señalamos la gran necesidad en el hijo de Abraham, esa gran necesidad que Dios pone sobre la fe, la promesa, el cumplir de lo que Dios está haciendo. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión entre dos personas, que el primero fue un desastre y el segundo es mi Señor, Adán y Cristo. Y que
Entonces, volvemos a Manasés y Efraín. ¿Fue ocasional lo que hizo Jacob? ¿Fue por equivocación? No, es todo en el programa de Dios para asentar y para enseñar a todo Israel, a todo ese pueblo, de que el segundo Adán, que a veces damos a Jesús, ese título, que en él iba a ser la bendición y la salvación. En Jesús, no en Adán, en Jesús. Y la triste historia es que en Juan leemos, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, no le recibieron. ¿Pero qué? A la pequeña manada, dice el Señor. A los pocos, al remanente. A aquellos que le recibieron, a algunos les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Y esa es la gran noticia. Esa es la gran noticia. ¿Qué pasó? Entonces, mire, estamos contando la historia de José, de Jacob, de sus hermanos, de todo eso, y una tal vez pequeña cosita que cruzó las manos, los brazos. Y aquí en esto, como deseamos ver, ¿no? Que deseamos ver las joyas que Dios tiene escondido en estos pasajes, ¿no? Y acá hay para toda la eternidad, hermanos, no solamente aquí en la tierra. Qué bendición es la palabra de Dios. Resalta en este evento de que Dios ha rechazado al primero y ha recibido con toda bendición al segundo. Y el segundo es Jesús. Y el mensaje para mí es no seguir a Adán, sino seguir a Jesús. Y admitimos, Adán soy yo. Adán soy yo. Soy yo. Así nazco, parecido a Adán. No vamos a ir a Génesis, sabemos la historia. Dios había dicho a Adán y a Eva inclusive no tomar del árbol. Lo dejó una ley, un mandamiento. Y ellos tomaron del fruto, transgresaron. Y con la ley el Señor había dicho, y el día que lo tomare, morirán. Y uno dice, no murieron. Oh, sí murieron. Sí murieron. Porque la muerte habla de separación. Ahora, también la Biblia enseña de que ahí entró la muerte. Antes del pecado no hubiera muerte física. Pero esa separación ya lo vemos en la vida de Caín. No quiso llevarse con Dios, no quiso reconocer su falta. Y Dios le dice, bueno, pasó esto, no me agradó su sacrificio, aquí estoy, pero a la puerta está el pecado. Y Caín fue de la presencia de Dios. Y esa es la muerte. Vivir lejos de Dios, separado de Dios. Esa es la muerte. Eso es lo que sucedió cuando desobedecieron. Pero en esa misma escena en Génesis, Dios promete un Salvador de la simiente, dice, de la descendencia de la mujer, dice. Va a venir aquel que iba a dar muerte a Satanás.
lo que hablaba el hermano Mauricio esta mañana. El que iba a batallar la batalla, iba a darle muerte a Satanás y al pecado. Eso ya está prometido en Génesis 3:15. Aunque tal vez mejor usar batalla y guerra, son dos cosas, ¿no? Batalla es dentro de la guerra, puede ganar una batalla y perder la guerra, es posible, ¿no? ¿Es? Sí. Y es lo que hizo Satanás, hermanos. Él ganó en Edén, ganó Satanás una batalla. Pero esa batalla de la cruz, hermanos, ganó la guerra. Eso. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador. Es el segundo, pero es el primero para Dios. Es el más elevado, es el que está completo, el que siempre hacía la voluntad de Dios. Qué lindo hubiera sido, ¿no? De que ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Abel, ni los descendientes, ni nosotros hubiéramos pecado. Que éramos siempre gente benevolente, muy amigable, que nos ocupamos de los demás, no éramos egoístas, sino todos, ¿no? Lo que Dios puede hacer en la iglesia, pero pensando en todo el mundo, qué lindo hubiera sido. Y ya que no era así, miren, hermanos, miren mis amigos, lo que Dios tenía que hacer. Además de venir y vivir y compartir y estar en una linda comunión, pasando el tiempo bien, haciendo cosas positivas, produciendo la comida, produciendo aún, como dicen en Génesis, hijos y descendencia. Jesús no pudo. No pudo hacer eso porque el pecado había arruinado lo que Dios tenía planificado. Y Jesús tenía que llegar y amar a sus enemigos. Porque todos habíamos descarriado como ovejas. Vamos a Isaías 53, si quieren. Sí. Y él fue odiado, despreciado, así también. No fue aceptado. Fue acusado de hacer sus milagros con el poder de Beelzebú, es decir, usted hace milagros en poder de Satanás. Usted es parte de Satanás. Cuando él era el hijo perfecto de Dios, le acusaron de eso. Le acusaron de ser hijo de prostituta también. Cuando había sido engendrado en María por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Así que no pudo venir para vivir una vida como en Edén antes del pecado. Tenía que enfrentarse con un mundo caído, un mundo lejos de Dios, un mundo perdido. Es el mundo en que vivimos nosotros, pero vivimos en un mundo en que Cristo vino y cambió, ganó la victoria y ahora hay respuesta. Compartió el hermano sobre el huerto de Edén, el huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús pidió de su Padre Celestial, pase de mí esta copa, pero no la voluntad mía, sino la tuya. Ahora, ¿le correspondía esa muerte? ¿Le correspondía esa copa amarga? Para nada, para nada. Entonces, cuando Él llegó al mismo mundo que había creado, estábamos y estamos en desastre. Entonces, Isaías 53, 6. Bueno, todo el capítulo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Y ahí lo describe, al verso 10. Todo lo que pasó al Señor Jesús. Debido a la necesidad, la urgencia. El mundo estaba todos metidos en urgencia. Como bien sabemos, si vamos al hospital, está lleno, ¿no? Y no es un lugar de mucha felicidad, generalmente. Así vino, así llegó, vino a este mundo. Pero mire lo que dice el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Hay palabras para meditar en la Biblia, hermano. Hay palabras para meditar. ¿Para toda una eternidad? Pienso que sí. Quiso quebrantarlo. En Hechos dice que fue por el determinado consejo de Dios que fue llevado a la cruz, que fue entregado. Pero el mismo versículo dice por qué quiso quebrantarlo. Sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, prosperará. La vida de José, todo ha sido un ejemplo, una ayuda, una manera de ver a Jesús en carne propia. Antes que llegara a Jesús, si contemplamos la vida de José, todo lo que él padeció, en un sentido cuando lo tiraron a la cisterna era figura de su muerte, ¿no? Y lo iban a matar, así que efectivamente es figura de la muerte. Pero fue sacado de la muerte, fue maltratado, todo eso como para salvar. Uno dice, si Dios no hubiera llevado a José de esa manera para llegar a Egipto, para guardar los granos, todos hubieran muerto en Egipto y en toda esa parte del mundo, no sé si todos. ¿Y qué diferencia hay, hermanos? Si Cristo no hubiera venido a este mundo, todos hubiéramos muerto eternamente. No hay salvación fuera de Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo nombre en el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo. Dios no tiene a otro, pero ¿quién tiene? ¡Qué valiente! ¡Qué guerrero!, ¿no? Es una persona sublime, es extraordinario, es lo que Dios quiso en el principio y Dios ha dado a su Hijo a nosotros y por nosotros, para que vivamos ahora no en Adán, sino en Jesús, Verá linaje. Fue rechazado, pero verá linaje. Soy de Jesús. Amén. Soy. Ahí está. Levanta la mano. Soy de Jesús. Sí, lo testificamos. Soy de Jesús. Le pertenezco. Él es mío. Yo soy de Él. Linaje. Millones de millones. Ahí en Apocalipsis leemos del linaje. De toda nación, lengua. Todos. Wow. La semana pasada hablé un poco sobre ese momento de por qué, mi Dios, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Yo no sondeo esa profundidad de separación.
Hemos mencionado la muerte de Cecilia varias veces, pero quiero mencionarlo en otro sentido. El día que murió Cecilia, me llamó mi hijo, papá de ella. No hay palabras, hermanos. Esa separación, no sé qué hacer. Y le pude dar palabras del Señor únicamente. Le duele todavía. Y a ellos les va a doler todo el resto de su vida. Pero ese momento, hermanos, ese instante, no tiene palabras. Esa separación, Dios entregó a su Hijo, a voluntad lo entregó, quiso. Porque gracias a Dios tiene también la vista larga. En dar a Cristo vio a cada uno de nosotros. Pudo ver a cada uno de nosotros. Verá linaje y quedará satisfecho. Ese es el punto más importante de esta lección. No Adán, sino Cristo. Y tuvo que morir. ¿Por qué tuvo que morir? Decimos porque tenía que pagar por nuestros pecados. No, es que tuvo que cumplir la sentencia que Dios puso sobre Adán y Eva. El día que tomares el fruto, morirás. Y nadie pudo tomar, nadie pudo cumplir esa sentencia y quedar ilícito, de resucitar, sino ¿quién? Jesús. Entonces hemos sido crucificados con Cristo. Él murió nuestra muerte con Adán y Eva y todos los que hemos creído en Él. Él murió nuestra muerte, pero también resucitó nuestra nueva vida. Y también ascendió nuestra ascensión al cielo. Y también nos está ahí abogando por nosotros. Y también nos tiene como si fueran hechos sentados con Él en el cielo. Porque Dios rechazó el primero y puso su bendición sobre el segundo, que es Cristo. Señor, qué salvación tan grande que tú nos has dado. No somos dignos, nunca fuimos dignos, pero aceptamos, oh Dios, tu gran misericordia, tu gracia, y por la fe creemos solamente en el Señor Jesucristo. Y por amor le seguimos. Por tu nueva creación en nosotros, queremos hacer tu santa voluntad. Sabemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros para que te sirvamos, para que te adoramos, para que te obedecemos. Gracias por estos momentos con tu palabra. Haz, Señor, de que en esta semana nos acordamos siempre de quién somos. Somos de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos. En el nombre de Jesús. Amén.